Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les invito a abrir sus Biblias en Colosenses 3. Vamos a tratar de terminar este párrafo. Yo sé que nadie está pendiente del tiempo y podríamos estar horas, pero si ven que va pasando el tiempo y no llegamos, no se preocupen. La verdad es que este texto tiene un montón de cosas, bueno, toda la palabra es importante, ¿no? Obviamente, pero quizá para detenernos en cada uno de estos aspectos que debemos añadir como creyentes, deberíamos pasar quizá un buen rato en cada uno. No lo podemos hacer por cuestión de tiempo, pero bueno, si vemos que avanza el tiempo y tenemos que hacer en vez de 1 o 2 sermones, lo dejamos para la próxima, no se preocupen. Colosenses 3, del versículo 12 al versículo 17, dice la palabra de Dios: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Ven? Un montón de aspectos que debemos añadir. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oramos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos a alabarte, a adorarte, Señor, con nuestras voces, con nuestras palabras, pero también, Señor, con la disposición de nuestro corazón de escuchar tu palabra, ser enseñados por ella. Señor, recién cantábamos que seas tú el que llene nuestros corazones de tu verdad, que nos guíe a la obediencia, Señor, y eso sabemos que es posible porque tu Espíritu aplica tu palabra en nuestras vidas. Tu Espíritu puede ayudarnos, Señor, y nos ayuda a estar atentos, a aplicar tu palabra, hablando a nuestros corazones, Señor, para que podamos oír, pero también obedecer. Señor, la medida de lo que vamos a hablar es muy alta, es en términos humanos imposible, pero con la ayuda de tu Espíritu, Señor, y por esta nueva obra que tú has hecho en nuestros corazones al regenerarnos, Señor, y darnos vida y darnos la vida de tu Hijo en nosotros, podemos obedecerte, Señor. Pedimos también, Señor, en la iglesia de Hurlingham, que está nuestro pastor predicando, y realmente en cualquier iglesia, Señor, donde tu palabra se abre, que pueda ser predicada con fidelidad y que tú lo utilices, Señor, para edificar a tu iglesia y para salvar a los perdidos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, si recuerdan, estamos continuando lo que comenzamos hace algunas semanas, texto de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, donde el apóstol Pablo comienza a hablar en aspectos prácticos de cómo el creyente debe vivir a la luz de su unión con Cristo. Ha muerto con Cristo, ha resucitado con Cristo y por eso debe hacer morir y debe añadir, debe vestirse del nuevo hombre. Cuando pensamos de versículo 5 al versículo 11, todas aquellas cosas que el creyente debe desprenderse, de las cuales debe desprenderse, progresivamente debe hacer morir la carne. Muchas veces podemos caer en el error de una de estas filosofías o formas de religión que hay en el mundo,
Muchas veces las personas ven el cristianismo como una larga lista de no. El creyente no puede hacer esto, el creyente no puede hacer lo otro, no vayas a bailar, no haces esto, no haces lo otro, toda una lista larga de no. Parece como si la Biblia fuese un pergamino, un rollo, que al extenderlo encontramos la palabra no y luego una definición de qué es lo que no se debe hacer. Una larga lista de prohibiciones. Esto es lo que promueve muchas veces las religiones, las filosofías, inclusive mundanas. Tristemente muchas veces nosotros pensamos en estos términos en cuanto al cristianismo, una larga lista de no, y decimos, bueno, al final, que vengo a la iglesia para que me digan qué es lo que no debo hacer. Al final, pastor, dígame qué cosas puedo hacer, así acortamos un poco la discusión. Bueno, dígame qué es lo que sí puedo hacer, porque ya veo que todas estas cosas no las puedo hacer. Y así muchas veces pensamos que es el cristianismo. Y esto, como dije antes, es lo que promueve muchas veces las religiones, las filosofías del mundo. Pensamos en esta forma de pensar que tienen muchas veces, por ejemplo, los monjes que se apartan y se van a un monasterio. ¿Por qué? Porque ellos quieren alejarse del mundo, porque todo lo que hay en el mundo es una larga lista de no. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Y bueno, en definitiva, más bien nos aislamos y nos vamos a un monasterio donde nada de eso puede entrar y listo, tenemos la cuestión solucionada. Otras personas, como hemos visto cuando hablamos del ascetismo, flagelan su cuerpo, tratan duramente con su cuerpo porque todas las cosas que el cuerpo quiere supuestamente son pecaminosas. Y si bien es cierto que muchas de ellas son, pero no siempre es así. Dios nos da cosas buenas para que nosotros disfrutemos. Pero estas personas se van al opuesto y dicen que cada cosa que la persona puede disfrutar es pecaminosa. Entonces es una larga lista de no. Bueno, vemos también sobre todo en las, no me sale la palabra, religiones y sectas, ahí está, sectas. Sobre todo en las sectas pasa esto que las personas terminan cortando sus lazos inclusive con sus seres queridos. Porque en su secta le dicen que esas personas no le van a aportar nada nuevo, nada bueno, y entonces deben alejarse de esas personas. Son un lazo del diablo que los quiere tentar y los quiere engañar, entonces deben cortar con ellos. Y vemos que estas personas se aíslan, una larga lista de no. Y todas estas personas pueden hacer estos sacrificios, pueden flagelarse, pueden aislarse en un monasterio para luchar o para apartarse del pecado, pero si no hay vida espiritual, no sirve de nada. Leíamos anteriormente que en el ascetismo hay cosas que aparentan ser buenas, aparentan humildad, aparentan ser cosas sabias para hacer, y muchas de ellas quizá lo son, pero dice Pablo que no tienen ningún efecto real contra la carne. Por sí solas no pueden luchar contra el pecado. Pero el concepto bíblico de la santificación no es una larga lista de no. La santificación no es sinónimo de no hacer cosas. La santificación no es sinónimo de solo desvestirse en términos de lo que dice Pablo en los versículos anteriores. Los creyentes no solo somos llamados a luchar contra la carne, sino a activamente añadir todo lo que tiene que ver con el nuevo hombre. Vestirse, como dice Pablo, del nuevo hombre. Piénsenlo así, si por medio de la justificación, o mejor dicho, por el perdón de pecados, solamente quedásemos en un estado neutral, Dios perdona nuestros pecados, pero no somos justificados, no tenemos la justicia de Cristo en nosotros, entonces, de vuelta, estamos en un estado neutro. Dice la palabra de Dios que es necesaria la justicia perfecta para estar delante de la presencia de Dios. Y esa justicia perfecta es añadida por medio de la fe en Jesucristo. Somos regenerados, somos transformados, ahora
la justicia de Cristo fue imputada a nuestro favor, posicionalmente somos santos y empezamos a caminar en santidad. Comenzamos a ser cada vez más santos y caminamos en rectitud. Por eso debemos no solo quitar lo que pertenece al viejo hombre, sino añadir todo aquello que pertenece a este nuevo hombre. Vamos a ver que la forma en que el creyente se viste del nuevo hombre es adoptando conductas y hábitos piadosos. Así que debemos vestirnos del nuevo hombre. Vamos a ver dos maneras. Esperemos que hoy las dos, si no, no se preocupen. Dos maneras de vestirse del nuevo hombre. La primera de ellos la vemos ahí en versículo 12, debemos reflejar a Cristo. Entonces, una manera de vestirse del nuevo hombre es reflejando a Cristo. Fíjense en versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, etcétera, etcétera. Vimos en el versículo 8 que el verbo ese dejad significaba desvestirse, desprenderse. Hablaba de una persona que deja algo de lado y se aplica a las prendas, a la ropa, y por eso muchas veces se traduce como desvestirse. Bueno, aquí está el verbo opuesto, vestirse, o sea, nos desprendemos de todo lo viejo, nos desprendemos de todo lo pecaminoso y ahora nos vestimos. Pablo utiliza este término en varias ocasiones para hablar de diferentes cosas. En Romanos 13:12 habla de vestirnos de las armas de la luz. En Romanos 13:14 habla de vestirnos del Señor Jesucristo. Bueno, Efesios 4:24 lo mismo, del nuevo hombre, vestirse del nuevo hombre. Efesios 6:11 de la armadura. Entonces, no solo debemos despojarnos, sino que ahora debemos añadir. El versículo 9 habla de que nosotros nos hemos despojado y ya hemos visto que esto habla sobre el ritual del bautismo, pero en realidad está apuntando a la realidad que el bautismo está ilustrando. Específicamente en ese tiempo era costumbre para el bautismo desvestirse de las prendas antiguas y luego de pasar por las aguas del bautismo, al salir de las aguas se les otorgaba prendas nuevas, limpias, blancas. Esto era una ilustración. Pablo no está queriendo que piensen solamente en eso, sino en la verdad que hay detrás, o la verdad que hay reflejada en esta ilustración. Los creyentes nos despojamos del viejo hombre y ahora nos vestimos del nuevo. Así que en un sentido ya nos despojamos y ya nos vestimos, pero en otro sentido constantemente debemos hacerlo. Obviamente no está apuntando a ganar la salvación, sino a vivir acorde a esa salvación, a esa nueva naturaleza. En Gálatas 3:27 dice que los creyentes hemos sido revestidos de Cristo, y en Romanos 13:14 leímos recién que debemos vestirnos del Señor Jesucristo. Así que estas no son cosas opuestas, contradictorias, sino complementarias. Nos hemos vestido de Cristo y por eso constantemente debemos vestirnos, debemos añadir conductas, hábitos que pertenecen al nuevo hombre. Y esto apunta otra vez al contexto general, que es la suficiencia de Cristo. Lo que el creyente necesita no es mejorar su entorno, lo que el creyente necesita no es mejorar su salud emocional. Lo que el creyente necesita en cada situación, aun cuando es lastimado, aun cuando el contexto es adverso, es añadir, es ser transformado a la imagen de Cristo. Miren cómo llama Pablo a los creyentes. Versículo 12, escogidos de Dios, santos y amados. Dice Pablo que debemos vestirnos como escogidos de Dios. Es decir, esta forma de añadir está en consonancia o es acorde a la posición que nosotros tenemos en Cristo. Si ustedes
van al libro que vendría a ser paralelo, que es Efesios, nosotros vemos que Pablo, los primeros 3 capítulos, nos habla en cuanto a nuestra posición en Cristo. Todo lo que nosotros ahora somos por causa de la obra de Cristo a nuestro favor. Pero bueno, el libro de Efesios no termina en el capítulo 3, termina en el capítulo 6. Los primeros 3 capítulos hablan de la posición que tenemos en Cristo y los últimos 3 hablan de la vida que nosotros debemos llevar, la forma en que debemos andar a causa de nuestra posición en Cristo. Bueno, algo similar de manera compacta es lo que está diciendo aquí en el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ahí en solo unos pocos términos Pablo está tirando toda la carne al asador de lo que nosotros somos en Cristo. Somos escogidos. Este término señala la realidad, la doctrina esencial de que nosotros como creyentes somos escogidos de Dios. Pero esta forma de llamar a los hermanos no tiene el propósito de exaltarlos, no tiene el propósito de que vean lo importante que son. Nosotros escogemos en base a méritos, ¿no? Cuando jugamos a la pelota, cuando éramos chicos, ¿sí? Habían 2 que elegían y había todo un paredón ahí de fusilamiento de los que tenían que elegir. Y obviamente siempre empezaban ¿por quién? Por el mejor. Y siempre quedaba uno, el que nunca querían elegir, siempre quedaba para el final. Bueno, no les voy a decir en qué momento me elegían a mí, pero normalmente siempre era lo último. ¿Por qué? Porque elegimos por méritos, nadie elige por otra cosa. Elegimos lo que más nos conviene, lo que es bueno, lo que nos favorece, pero Dios eligió por el puro afecto de su voluntad. Dice Romanos 11:5 que hay un remanente escogido por gracia, es decir, no por ningún mérito. Efesios 1, que acabo de referenciar, dice que somos escogidos según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, cuando Pablo los llama escogidos y nos llama escogidos, somos escogidos, no quiere decir que nosotros debamos hacer de esto un alarde, un motivo de alarde. No es algo elitista, sino todo lo contrario, nos llama a pensar en la gracia de Dios. ¿Por qué a mí? Preguntamos, ¿por qué a mí? Bueno, por su sabiduría y por su gracia hemos sido escogidos. Pero además los llama santos y esto habla de la santidad posicional, que también implica obviamente la santidad práctica, pero en el Antiguo Testamento el concepto de santo tiene que ver más con consagración, con algo apartado para el Señor, para un uso santo para el Señor. Y si bien obviamente tiene eso que es apartado debe ser primero purificado, no, lo que es apartado del Señor no puede ser algo impuro. También en el Nuevo Testamento vemos esta misma dinámica. Los creyentes somos apartados para el Señor, consagrados al Señor. Pero sí en el Nuevo Testamento implica quizá un poco más esto de pureza. Efesios 1:4 dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. 5:3 de Efesios dice que fornicación y toda inmundicia o avaricia no se deben nombrar en vosotros como conviene a santos. Es decir, como somos consagrados para el Señor, apartados para el Señor, debemos ser santos, debemos purificarnos, debemos ser limpios. Pero también le llama amados. Amados. Ahí, quizá en versículo 12 se traduce como un sustantivo, pero es un verbo. Y lo que tiene de relevante esto es el tiempo y modo verbal, es decir, es un verbo que habla de algo que pasó, algo que ocurrió en el pasado, algo de lo cual los creyentes hemos sido objetos.
Es un verbo pasivo, es decir, Dios nos amó en el pasado, pero es un verbo que denota algo que continúa, es decir, nos amó en el pasado, pero ese amor permanece. No es algo que ocurrió solo en el pasado y puede volver a ocurrir, sino que hemos sido amados y permanecemos siendo amados por Dios. Así que ahora va Pablo a la luz de esta realidad espiritual, va a hablar de una serie de actitudes, de acciones que deben adoptar los creyentes. Todas estas actitudes, en versículo 12 son sustantivos, después vemos una serie de verbos, una serie de órdenes, cosas que los creyentes deben hacer, pero todo esto se desprende, o mejor dicho, depende del verbo que está en versículo 12, vestidos. Bueno, ahí en versículo 14 dice que debemos vestirnos de amor. Sin embargo, el verbo ahí no está en el griego, pero se suple. Vieron el otro día en el seminario, no es un verbo elidido, se suple. Sería algo así como, y sobre todas las cosas, de amor. ¿De amor qué? Bueno, vestidos. Así que desde el versículo 12 en adelante va a hablar de cómo los creyentes deben vestirse, qué es lo que deben añadir. Lo primero que deben añadir o cómo deben reflejar a Cristo es mediante reflejar el carácter de Cristo. Debemos reflejar el carácter de Cristo. Eso es lo que vemos ahí en versículo 12, una serie de sustantivos que nos muestran cómo era Cristo, cómo era el Señor. Recuerden que a nosotros añadir una nueva naturaleza, ser vestidos del nuevo hombre, somos creados a la imagen de Cristo. Y somos constantemente transformados más y más a la imagen de Cristo. Es decir, cada vez que nosotros crecemos en santidad, nos vamos pareciendo más y más a Cristo. Así que estas actitudes, podríamos decir, que se ven en versículo 12, son actitudes que podemos ver a la perfección en la persona de Cristo. Si nosotros queremos ver cómo debemos ser, debemos mirar a Cristo. Dice que debemos vestirnos de entrañable misericordia. El término ahí entrañable seguramente ya lo conocemos. Literalmente habla de entrañas, por eso está traducido de esa forma, entrañable misericordia. Nosotros hablamos del centro de nuestras emociones como del corazón, ¿no? El corazón para nosotros es el centro de nuestras emociones. Decimos, bueno, eso le salió del corazón, un gesto lindo que le salió del corazón, o se conmovió de corazón. Bueno, para los griegos eran las entrañas, el centro de las emociones, de donde surgían las emociones. Así que esto apunta a algo que sale de lo profundo de nosotros, describe la acción de ser movido de lo más profundo. Y de hecho se traduce normalmente como compasión. Y pensando en lo que venimos hablando, que es nuestro Señor Jesucristo el que muestra la compasión de una forma más excelente, la mayoría de las veces en que se habla de la compasión es en referencia al Señor Jesús. Esta palabra, este sustantivo aparece casi siempre en referencia a cómo Jesús tuvo compasión. Bueno, también habla en las parábolas, se utiliza en ocasiones para referirse a Dios, al Padre, teniendo compasión. En la figura, por ejemplo, en el hijo pródigo, en la figura del Padre, teniendo compasión. La misericordia, compasión, entrañable misericordia, es una misericordia que nace de lo dentro, desde adentro. La palabra ahí misericordia señala la acción de
de ser afectado por el sufrimiento ajeno, es decir, que vemos una persona, un hermano sufrir y nos conmueve y actuamos en consecuencia. De hecho, la misericordia siempre debe ser manifestada en obras, en la medida de lo posible, ¿no? Vemos esto en Jesús. Dice Mateo 14:14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y entonces, ¿qué hizo? Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Marcos 1:41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Así que la misericordia no es solamente tener una sensación, una emoción, ser, cuánto me conmovió y se me cae una lágrima. Veo a mi hermano ahí pasando necesidad y digo, uy, pobrecito. Y lloramos y decimos, uy, qué garrón, está pasando hambre, está pasando frío. Uy, se le incendió la casa. Bueno, ¿vamos a comer al burger? No tratamos en la medida de lo posible, cuando está en nuestras posibilidades, de suplir eso. Y si no está en nuestras posibilidades, tratamos de hablar por ejemplo, con los diáconos de la iglesia, si hay alguna forma de suplir esa necesidad. Hablamos con otros hermanos que quizá tienen la capacidad, los recursos para suplir esa necesidad. No importa cuántas lágrimas derramemos, es fácil para nosotros. A veces tenemos esa dinámica de película, ¿no? Vemos la película, lloramos y bueno, ya termina la película y podemos seguir nuestras vidas normales. Y a veces aplicamos eso mismo a la compasión. Pensamos que compadecernos es sentir una emoción solamente, pero la compasión siempre que se puede, en la medida de lo posible, se traduce en acción. Pero además debemos vestirnos de benignidad, término traducido muchas veces benevolencia. Dijimos anteriormente cuando hablamos de todo aquello que debemos despojarnos, que el creyente debe despojarse de la malicia. La malicia. Bueno, este es completamente lo opuesto. Si la malicia es pensar la forma en que nosotros podemos perjudicar a nuestro hermano, la benignidad es todo lo contrario, es pensar en qué forma nosotros podemos hacerle bien. De vuelta, no siempre está a nuestro alcance, pero en la medida en que nosotros podemos, ¿cómo podemos hacerle bien a nuestro hermano? Y esta no es, obviamente, una benevolencia barata, no es solamente buscar hacerle bien a los que a nosotros nos conviene. Eso también es lo que muchas veces hacemos. Esa sería una especie de autobenevolencia, es decir, una especie de transacción, una negociación. Yo le hago el bien a alguien porque sé que esa persona me puede favorecer. Yo le hago el bien estratégicamente a alguien porque sé que los demás se van a enterar y entonces van a saber que yo le hice bien. Yo le hago el bien a alguien que tiene recursos, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que a la primera de cambio, si yo necesito algo, se va a acordar que yo le hice bien. Camuflado, ¿no? No lo hacemos, obviamente, de manera bien explícita. Le regalo un buen libro al pastor para tener su reconocimiento, su cariño, a otros pastores, a otros líderes. Pero debemos hacer el bien sin importar que nos vean los demás. Y es hermoso a veces escuchar cuando una persona es sumamente generosa, aún quizá no hablando en términos reales, ¿no? Quizá no una suma millonaria, pero vemos a la persona que quizá no es que tiene grandes recursos,
pero da de lo poco que tiene, da mucho, y lo hace en secreto, trata en la medida de lo posible de que nadie se entere. Pero bueno, en algunos casos no es posible y por alguna razón se debe saber, y es hermoso enterarse de eso. Cómo trató hasta lo más que pudo de que nadie se entere, de que eso quede entre el Señor y Él. Porque lo que busca es hacerle el bien al prójimo, no es que busca su propio bien. No importa si reconocen lo que haces. Si tu servicio no es reconocido, no importa, vos lo estás haciendo porque estás buscando el bien de tus hermanos. Si nadie te felicita, si nadie te aplaude, acá no aplaudimos, ¿no? Pero si nadie te aplaude, no importa, vos estás buscando el bien de tu hermano. Mateo 5, 46, 48, el Señor dice que nosotros debemos amar aún a nuestros enemigos. Y dice en versículo 47, versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Está hablando del amor, de amar. Pero aplica lo mismo. Si nosotros hacemos bien solo a los que nos hacen bien a nosotros, ¿qué vivo? Obvio. Debemos ser benignos. Debemos vestirnos de benignidad, pero también debemos vestirnos de humildad. De humildad. Obviamente tener humildad significa tener un concepto claro de quiénes somos. Un concepto acorde a lo que la Biblia dice que somos. La palabra de Dios no enseña que nosotros somos unos fenómenos, que nosotros somos realmente importantes, que Dios envió a su Hijo porque nosotros teníamos un gran valor. Eso no es lo que enseña la Biblia. Nosotros tenemos valor en Cristo. Nosotros, los seres humanos, somos enemigos de Dios, somos pecadores. Y tener un concepto claro de nosotros implica reconocer que somos pecadores, reconocer que nosotros no merecemos nada. Y eso nos lleva a la humildad. Pablo habla en capítulo 2, en 2 ocasiones, en cuanto a la humildad, usa esta misma palabra, pero en las 2 ocasiones, si recuerdan, está hablando de una falsa humildad. Versículo 18, el capítulo 2, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad, una falsa humildad. 2.23, tales cosas tienen las prácticas ascéticas, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, una falsa humildad. Pero aquí está hablando de una humildad genuina, verdadera, que es la humildad que caracterizó al Hijo de Dios. Ustedes saben, en Filipenses capítulo 2, cuando Pablo nos llama a ser humildes, utiliza el ejemplo supremo de humildad, que es nuestro Señor. Él es el Rey de Gloria, Él es Dios. Hemos visto en Colosenses 1, Él es creador, sustentador. Él está por encima de todo lo creado. Ángeles se sujetan a Él, la iglesia se sujeta a Él. Y volviendo a Filipenses 2, pero Él se humilló hasta lo sumo. Así que nuestro ejemplo supremo de humildad, así como también de benignidad y de misericordia, es nuestro Señor Jesucristo, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El domingo pasado nuestro hermano Ezequiel compartía en la cena una escena bastante, bueno, a nosotros nos llama la atención, pero nosotros somos iguales.
Los discípulos estando en la última cena y el Señor diciéndoles que iba a derramar su sangre, que iba a ir a morir, que iba a ir a la cruz, no porque ellos eran importantes, sino porque Él los iba a amar, porque Él iba a cumplir el plan redentor en la cruz del Calvario. Cuando termina la cena, están los discípulos discutiendo por quién iba a ser el que se iba a sentar a la diestra en el reino. Es decir, decía nuestro hermano, no entendieron nada. El Evangelio no se trata de qué tan importantes somos, sino del gran amor de Dios. Y Cristo fue nuestro ejemplo supremo de humildad. Así que debemos pensar que nuestras opiniones en realidad no son tan importantes. No siempre nuestras opiniones deben ser las mejores. A veces pensamos que si nosotros fuésemos los que estaríamos en tal o cual ministerio, si yo fuese el encargado de los sugieres, yo lo haría así. Mirá cómo lo hace. Pasan dos para acá, hace el otro para allá, el otro está allá. Eso no es así. Yo lo haría mucho mejor. Seguramente nosotros tocaríamos mejor la guitarra, el piano, el cajón, predicaríamos mejor, todo lo haríamos mejor. Y a veces nos pasa, ¿no? Estamos ahí sentados y miramos y decimos, bueno, pobrecito se esfuerza, pero si estaría yo, sería un fenómeno. Y no, la realidad es que no es así. Bueno, en ocasiones puede ser, ¿no? Seguramente en muchos casos sí, pero es la actitud de pensar mucho más de nosotros de lo que debemos pensar. La falta de humildad también se evidencia cuando muchas veces nos enojamos porque la gente no nos tiene en cuenta. Ahí, en el ejemplo del fútbol, yo estaba ahí, iban eligiendo, y digo, ¿por qué no me eligen a mí? ¿Y por qué te van a elegir? ¿Por qué te van a elegir? No sos Messi. Quizá por la estatura, pero no por cómo juega el fútbol. Y eso es lo que pensamos muchas veces. ¿Por qué lo están eligiendo a él? Y vamos preguntando, ¿y por qué te van a elegir a vos? No estamos diciendo que el Señor no nos haya dado talentos, dones y que el Señor nos utilice. Tu servicio es una bendición. Pero no podemos pensar de esa manera. No podemos pensar que la iglesia del Señor sin nosotros no puede seguir avanzando. ¿Por qué invitó a comer a fulanito y no a mí? ¿Y por qué te tiene que invitar a vos? Lo invitó a fulanito. No seamos orgullosos, hermanos, tenemos que ser humildes. Pero además debemos vestirnos de mansedumbre. Estamos hablando de cómo debemos imitar el carácter de nuestro Señor. Remarco esto porque acabamos de reestructurar el sermón en 2 puntos. 2 maneras de reflejar a Cristo, si lo quieren anotar ahí. 2 maneras de reflejar a Cristo, reflejando a Cristo por medio de imitar su carácter. Vemos la mansedumbre del Señor. Versículo 12, ahí al final, mansedumbre. Habla de una persona que es amable, que es gentil. Dice un autor, es la disposición de espíritu con la que el creyente acepta sin reservas el trato y propósito de Dios para su vida, sin discutirlos ni resistirlos. Así que es la característica del creyente, según las mismas palabras del Señor en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Como dijimos, esta es la actitud del Señor, quien era manso y humilde. Todo esto se refleja perfectamente en nuestro Señor. Él era manso y humilde. Pero a veces tenemos un concepto errado de lo que es una persona mansa. A veces pensamos que una persona mansa es aquella que uno puede pasar y le puede meter la traba y le podés escupir y meter un sopapo y que no, bueno, hermanos, bendiciones, qué bueno que me pegaste. La verdad que seguramente el Señor lo va a usar en mi vida. El Señor te bendiga. Bueno, eso no es una persona mansa. Obviamente nosotros vemos a nuestro Señor
yendo a la cruz y siendo humillado, siendo golpeado, siendo escupido y sin responder. Pero en ocasiones, cuando en el templo estaban haciendo todo tipo de delitos y profanando el templo del Señor, ahí se enojó, ¿no? Ahí se enojó, claro. Una persona mansa es aquella que no reacciona enseguida. Que cuando le hacen una injusticia, cuando le agreden, no reacciona enseguida. El hombre manso tarda en airarse, tarda en responder, piensa lo que va a decir, piensa lo que va a hacer, piensa las consecuencias, piensa cómo eso va a honrar al Señor. El hombre manso no responde siempre con dureza. Sus palabras no son golpes de espada, no toma venganza de lo que le hacen. El hombre manso no trata de llevar siempre hasta las últimas consecuencias toda ofensa. A veces nos pasa, ¿no? Nos hacen algo y nos piden perdón y yo no quería que me pidas perdón, porque yo quería que se arme acá la Tercera Guerra Mundial, quería llamar al pastor, quería llamar a fulanito y vengan y miren lo que me hizo. Bueno, el hombre manso perdona y deja en manos del Señor. Pero además, esto está muy relacionado con el siguiente, que es la paciencia, la capacidad de soportar. En 1.11 es traducido como longanimidad. Literalmente significa ánimo ancho, es decir, la capacidad de poder aguantar, soportar. Así que una persona paciente es aquella que puede ser ofendido, que puede soportar. También se aplica a las pruebas, no solamente en cuanto a las ofensas. Es paciente también en las pruebas. Pero el hombre paciente es ofendido, puede esperar, puede aguardar. Nosotros somos pacientes cuando la prueba llega, esperamos en el Señor, pero también somos pacientes cuando somos ofendidos y enseguida no queremos tirar el hacha, ¿no? Enseguida no queremos cortar cabeza. Y eso es lo que también continúa diciendo en versículo 13, porque hasta ahora está hablando todos atributos, o mejor dicho, características de nuestro Señor que nosotros podemos ver en su carácter, en su forma de actuar, en su forma de soportar. Pero ahora va a hablar específicamente en cuanto a las ofensas. En cuanto a las ofensas, reflejamos a Cristo en la manera en que Cristo trató con el pecado y con la debilidad de los demás. O sea que no solamente reflejamos a Cristo por su carácter, sino también en la manera en que Cristo trató con la debilidad y el pecado de los demás. Ese sería nuestro segundo punto ahora. Dice el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Ahí al final de la frase que habla de si alguno tuviera queja contra otro, habla de la palabra queja. Puede ser una ofensa directa, o sea, puede ser algo que alguien te hace a vos, o puede ser una ofensa en general, o un pecado en general podría ser. No necesariamente está hablando de algo que nos hacen a nosotros, sino de algo que una persona hace, algún pecado que comete. Y la palabra de Dios nos llama a soportar y a perdonar. Quizá el término perdonar sí está referido más a algo que nos hacen directamente, pero el término soportar está hablando de llevar una carga. Ese término quiere decir eso, llevar una carga. Ponerse por debajo para soportar una carga. Y esto es lo que debemos hacer unos a otros. Y solamente aclaramos que esto no tiene que ver con soportar el pecado. No es que nosotros debemos soportar el pecado o tolerar el pecado. No es que si
nuestro hermano está en pecado, decimos, bueno, no pasa nada, todos somos pecadores. No es ese espíritu, sino el espíritu de entender que tanto mi hermano como yo estamos en un proceso de santificación, no podemos esperar santidad perfecta en esta vida, y cuando nosotros no soportamos, lo que estamos haciendo es pretender que el otro sea perfecto, como nosotros no lo somos. Por eso nosotros no debemos cortar cabeza a la primer falla de nuestro hermano. Obviamente, si hay una actitud pecaminosa, nosotros debemos tratar. Si vemos que nuestro hermano se enoja constantemente, debemos hablar. Bueno, todas esas cosas, ¿no? No toleramos el pecado, pero soportamos a nuestro hermano. Soportamos que no sea todo lo perfecto que debería ser, porque nosotros no lo somos. Pero nosotros muchas veces queremos ver a nuestro hermano caer. Cuando descubrimos y vemos una debilidad, un pecado en nuestro hermano, queremos ser los primeros en caer, en cortar cabeza, en pisotearlo, en golpearlo en el piso. Exigimos que Dios ejecute su juicio contra nuestro hermano, porque ¿cómo puede ser? Siempre llega tarde. ¿Cómo puede ser? Siempre hace tal o cual cosa. Bueno, de vuelta, hay que hablar tranquilo, pero soportamos, somos pacientes. A veces hay un jueguito en los fichines, que es uno tiene un martillo y salen unos cocodrilos, ¿no? Bueno, a veces nosotros estamos ahí con el martillo esperando, cuando sale nuestro hermano con un pecado, ¡boom!, le damos. Y uy, se nos escapó. Lo vi, pero se nos escapó. Entonces estamos esperando que haga otro pecado. Y cuando sale, ahí sí, le di, y ya está, y te salen los tickets, ¿no? Ganaste. ¿Qué ganamos? No ganamos nada. ¿Qué ganamos si nosotros lo que queremos es justamente que nuestro hermano vaya siendo transformado a la imagen de Cristo, no que la ira de Dios caiga sobre él? Bueno, si es un creyente no va a ser así, ¿no? Pero no queremos juicio, queremos que nuestro hermano crezca. Pero cuando nosotros no nos soportamos unos a otros, estamos teniendo esta actitud. De vuelta, no debemos ser tolerantes con el pecado, pero sí soportar a nuestro hermano. Y esto también aplica en las pruebas, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que debemos soportarnos unos a otros, estar codo a codo unos con otros, soportando las pruebas. Pero por el contexto parece aplicar mejor a las ofensas, porque habla de quejas de unos contra otros, ¿no? Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. No solo debemos soportar, debemos perdonar. Va un paso más adelante. Como Cristo es nuestro ejemplo supremo en su carácter, como vemos su carácter y nosotros debemos imitarlo, también debemos imitarlo en la forma de perdonar. Bueno, este término, ¿cómo habla o establece esta comparación? Así como Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar. La pregunta es, ¿cómo nos perdonó? Bueno, algunas personas piensan que habla de que Cristo nos perdona cuando nosotros le pedimos perdón. Entonces yo no puedo perdonar hasta que la persona no me venga a pedir perdón. Bueno, no es el punto acá. El punto es que nosotros podamos pensar en la gravedad de nuestro pecado y la grandeza del perdón de Dios. Cuando nosotros vemos ahí en la parábola de los dos deudores, en Mateo 18, la deuda del primer siervo era enorme, era impagable. Y el efecto que quiere causar el Señor es justamente ese, que nosotros podamos ver a ese deudor e identificarnos. Era impagable. Y no solamente que era impagable, sino que no merecíamos ser perdonados. La mujer pecadora en Lucas 7, que dice que ella ama mucho, ¿por qué? Porque mucho se le ha perdonado. Nosotros debemos mirar el perdón de Cristo e identificarnos con ese deudor en que nuestra deuda era impagable, pero Cristo nos perdonó inmerecidamente, nos perdonó sin excusa, nos perdonó
sin esperar nada a cambio, por gracia nos perdonó. De hecho, la raíz de la palabra ahí, perdón, es justamente gracia, es dar, otorgar, por gracia. Nosotros perdonamos, sí, porque debemos perdonar, sabemos que todo creyente debe perdonar, pero yo te perdono, pero te estoy viviendo, ¿no? Yo te perdono, pero te estoy vigilando. Yo te perdono, pero primero necesito que vos me demuestres que estás arrepentido. Yo te perdono porque soy un buen cristiano, o trato de serlo, pero tengo que ver que realmente te sentís culpable. Y a veces queremos eso, ¿no? A veces queremos eso, sobre todo maridos, esposas. Nos encanta hacer eso. No sé si lo disfrutamos o no, pero nos nace. Queremos, está bien, yo te voy a perdonar, pero necesito ver que realmente lo estás padeciendo. Esa no es la forma en que el Señor nos perdonó. El Señor nos vio quebrados, nos vio incapaces de pagar por nuestros pecados, y en un acto de gracia, de misericordia, de compasión, nos perdonó. Pero hay un paso más, una forma más de reflejar a Cristo. Hemos visto que reflejamos a Cristo por medio de nuestro carácter, o reflejando su carácter. Hemos visto que reflejamos a Cristo en la forma de tratar con los pecados y las debilidades de nuestros hermanos, pero también reflejamos a Cristo en su manera de amar. Así que no solamente tenemos paciencia, no solamente perdonamos, no nos quedamos ahí, sino que además amamos. Y eso es lo que debe caracterizar a toda iglesia. El perdón, el pecado ya lo ponemos sin demasiado esfuerzo, así que pecamos, pero debemos perdonar, debemos ser pacientes y debemos amar. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, dijimos que el verbo ahí, vestidos, se suple del versículo 12. Es una forma de vestirnos del nuevo hombre, amando como el Señor nos amó. Esta clase de amor es el amor ágape, es el amor sacrificial, es el amor que no espera nada a cambio. Nosotros vemos en 1 Corintios 13 cómo es este amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, etcétera, etcétera. Ahora, Pablo toma este concepto de amor y lo aplica al creyente en el sentido de que es una evidencia del creyente. Dice en 1:4 que ellos oyeron de la fe que los colosenses tenían y del amor, y esto era una evidencia de que ellos realmente eran creyentes. Epafrodito dio las noticias, el informe de cuánto ellos se amaban realmente. Pero ellos y nosotros debemos vestirnos constantemente de amor. Un amor que abunda más y más, que crece. Porque nuestro amor debe ser el amor perfecto del Señor, y eso solamente va a ser, o solamente vamos a poder amar de esa manera estando en el cielo. Pero debemos crecer y crecer. Sabemos el lugar importante que tiene el amor en la Biblia. Dios es amor. Dios nos ha amado. Dios nos ha dado su amor no solamente en el sentido de que lo recibimos, sino que también ha puesto su amor en nuestros corazones y nosotros ahora podemos amar. Y el Señor dijo en Mateo 22 que toda la ley se resume en amar a Dios y en amar a nuestro prójimo. Pero además dice Pablo que el amor es el vínculo perfecto. Esa palabra habla de las coyunturas, de los ligamentos, de lo que une a los diferentes miembros del cuerpo, es lo que nos une como hermanos. En otro texto habla de que también la paz es este tipo de unión, es este tipo de vínculo, ligamento. Pero aquí habla de que el amor
Y nos preguntamos, ¿cómo es que el amor nos une? Está bien, lo entendemos, lo creemos, pero ¿cómo es que el amor logra unirnos como hermanos? Bueno, quizá una buena forma de pensarlo es, recién mencionábamos 1 Corintios 13, que es lo que hace el amor, no solamente lo que es. Son todos verbos ahí. Pensemos si nosotros quitamos estas características, estos verbos de una iglesia. Pensamos en una iglesia sin paciencia, una iglesia sin benignidad, o sea, llena de malicia entre nosotros. Una iglesia con gente envidiosa, una iglesia repleta de personas jactanciosas, envanecidas, que hablan y hacen cosas indebidas, que busca lo suyo propio, que se irrita fácilmente, que guarda rencor, que se goza de la injusticia, pero no de la verdad, que no sufre nada, que es impaciente, que es intolerante. ¿Cómo puede una iglesia así ser una iglesia unida? Entonces el amor es una de las cosas que hace que como cuerpo estemos unidos. Obviamente es una obra sobrenatural del Señor, nos ha unido en un mismo cuerpo, pero esa unidad se debe manifestar y expresar por medio del amor. Así que el amor va un paso más todavía, no es que solamente soportamos, no es que solamente perdonamos a nuestro hermano, sino que además lo amamos. Y eso es característico solamente del cristianismo, solamente de un verdadero hijo de Dios. En el mundo nosotros encontramos gente que puede decir, bueno, está bien, yo soporto esto, bueno, está bien, yo te perdono, pero nadie puede amar con el amor de Cristo, nadie puede amar con el amor de Dios. No es solamente, bueno, me la banco, no es solamente decir, bueno, te perdono, pero el domingo si vos te sentás de este lado, yo me siento de este lado. Como los niños, ¿no? No te invito a mi cumple. Vos no me invitaste al tuyo, yo no te invito al mío. Te perdono, está todo bien, pero cuando llegue mi cumple no te invito. Está bien, yo te perdono, pero lejos. Vamos a mantener cierta distancia, una relación políticamente correcta, digamos. Bien, nos saludamos, Señor te bendiga, amén, bendiciones, bueno, ¿cómo están ustedes? Bien, fenómeno, listo. Pero nosotros no somos llamados a tener relaciones políticamente correctas, nosotros somos llamados a amarnos. Y dijimos que el amor ágape es un amor sacrificial, o sea, un amor que hace, no solamente que siente. ¿Y cómo nosotros vamos a amar a nuestro hermano si ponemos esa distancia? O sea, está bien, perdonamos, pero, bueno, es un perdón a medias, ¿no? Perdonamos, pero lejos. Así que el amor va un paso más y no solamente resiste, no solamente perdona, sino procura el bien, busca la edificación del hermano, busca hacerle bien. Esto es lo que debe caracterizarnos como iglesia. Es la forma de reflejar a Cristo. Nosotros reflejamos a Cristo por medio de nuestro carácter. Nosotros reflejamos a Cristo por cómo tratamos con las ofensas de los demás, con los pecados de nuestro hermano, y también reflejamos a Cristo en nuestra manera de amar. Solamente para terminar, estas son cosas, dijimos recién, que pertenecen al nuevo hombre. Una persona que no conoce al Señor no puede amar de la manera en que el Señor ama. Una persona que no conoce al Señor no puede ser humilde realmente. Puede mostrar ciertos rasgos de humildad, ¿no es cierto? Se habla de Messi como una persona humilde, pero no es el tipo de humildad bíblico, no es una humildad genuina que reconoce que es una criatura, que reconoce que es pecadora, que reconoce que no es nadie. Una persona que no conoce al Señor no puede ser paciente, no puede ser benigno. Por eso, si reconoces que estas cualidades no te
pertenecen. Necesitas reconocer que no sos un hijo de Dios. Todos luchamos con estas cosas, ¿no? Obviamente. Todos luchamos con todas estas cosas. Pero de alguna manera nos caracteriza. Nos esforzamos por hacerlo y no solo nos esforzamos, sino que ahora en Cristo nosotros podemos hacerlo, podemos amar. Antes seguramente podés pensar en tu vida antes de Cristo y ni te interesaba el otro. No podías pensar en hacerle bien al otro, excepto para beneficiarte a vos mismo. Así que si esto no te caracteriza, necesitas reconocer que sos un enemigo de Dios. Necesitas reconocer que, como la Biblia dice claramente, todos nacemos en pecado, todos somos pecadores, todos nacemos en pecado, todos practicamos el pecado y somos activamente enemigos de Dios. Eso es lo que nos humilla, somos enemigos de Dios. Y como enemigos de Dios merecemos la ira de Dios, el castigo de Dios, justamente. Dios es justo al castigar el pecado y al pecador, obviamente, ¿no? Pero Él envió a su Hijo, como dijimos antes, la muestra más grande de amor, la muestra más grande de justicia que jamás hubo en el mundo. Porque Cristo fue y murió siendo santo, sin haber cometido un solo pecado, siendo perfecto, para morir la muerte que nosotros merecíamos. Los pecadores, los enemigos de Dios. Él cargó sobre sus hombros en la cruz del Calvario nuestro pecado para que nosotros podamos recibir, como dijimos antes, su justicia. Él toma nuestro pecado para que nosotros podamos tener su justicia, y esto es solamente por gracia y mediante la fe. Debemos creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Podemos ver en ella tu carácter, tu obrar, Señor, quién eres tú, lo que has hecho por nosotros. Señor, reconocemos que necesitamos crecer en todas estas virtudes, que debemos añadir, que debemos esforzarnos, Señor. El énfasis aquí es precisamente el esfuerzo. Obviamente creemos, Señor, que esto es por tu gracia y que la santificación depende de tu gracia, Señor, pero también depende de nuestro esfuerzo. Por eso aquí el énfasis es lo que debemos hacer como creyentes, dependiendo en tu gracia, pero hacer, vestirnos, adoptar estas cualidades, estas virtudes. Pero, Señor, esto no es algo moralista, no es algo que solamente apunta al externo, a nuestra conducta, sino que es algo del corazón. Y rogamos que nuestro Espíritu Santo, Señor, nos ayude a anhelar ser como tu Hijo, y que no quede solo en un anhelo, sino que también podamos dar pasos concretos, confesar a aquello, Señor, que en lo que estamos fallando. Seguramente, Señor, al pensar en todas estas cosas, nos vemos reflejados, Señor, que no amamos, no somos misericordiosos como debemos, no somos compasivos. Señor, ayúdanos a poder reflejar a tu Hijo. Oramos en su nombre. Amén.